a París, ya yo me quiero ir. Adiós. No, porque te quiero darle prioridad a mi profesión, porque la carga es demasiado pesada. Yo sigo entrenando, pero no hace ritmo, o sea, como más para Antioquia, más para, porque los campeonatos de San Fermín eran un montón, el trabajo, las clases, entonces, no, pues llega todo en su momento. Un saludo muy especial para todas las personas que aceptaron la invitación para conversar sobre deporte y comunicación con el pretexto de la celebración de los 70 años de vida de la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, Capítulo Antioquia, Acora Antioquia. Este espacio es posible gracias a la unión de fuerzas de la Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño, los programas de Actividad Física y Deporte y la especialización en Relaciones Públicas de la Universidad Católica Luis Amigo. Les damos la bienvenida al encuentro Comunicación y Deporte, Relaciones con la Prensa. Antes de iniciar este espacio académico, quiero invitar al presidente de Acora Antioquia, a Freddy Alexander Pulgarín Serna, para que nos dé su saludo inicial y nos entregue un contexto de estos encuentros. Muy buenos días para todos. Realmente solo palabras de gratitud a la universidad por recibir este primer encuentro académico. Es una excusa que hemos generado desde el gremio para celebrar esos 70 años de vida institucional de un gremio que le ha aportado tanto al deporte y al periodismo de la ciudad y el departamento. Quiero contarles que serán 7 conversatorios, ese es el primero de ellos. Ya tenemos programados para mayo un segundo conversatorio dentro de 15 días en la universidad, en Unilasallista, en el municipio de Caldas, y dentro de 20 días tenemos uno programado con la UNAD, que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También se han vinculado con esos encuentros la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana, y tenemos pendientes otras 2 instituciones de educación superior para poder hacer estos encuentros en los que unamos el gremio, es decir, el ejercicio del periodismo deportivo, con la academia, que para nosotros es tan importante. Me siento muy complacido de tenerlos a ustedes 2 acá, profe Víctor Luna, a quien admiro también mucho personalmente, y por supuesto a Mónica Saray, nuestra atleta olímpica que tantas alegrías nos ha dado. Ustedes de verdad son unos referentes para el deporte de nuestro departamento y nos complace mucho tenerlos acá compartiendo desde sus conocimientos y experiencias en algo bien bonito que nos compete a todos, que es el ejercicio periodístico, que ustedes lo han vivido, lo han padecido, lo han sufrido, lo han disfrutado. De eso vamos a hablar en la mañana de hoy. Como saben, Acora Antioquia cumple 70 años de vida institucional trabajando por el desarrollo de esta profesión también tan compleja, y por eso estos encuentros. Agradezco al decano permitirnos abrir esta posibilidad también de encontrarnos en este espacio gremio de academia, que es fundamental también para lo que queremos seguir haciendo. Y como saben, decano y todos los que están acá veo a muchos socios de ACOR, muchos socios de capítulo universitario. Las puertas de Acora Antioquia siempre están abiertas para que ustedes se acerquen y puedan consolidar y trabajar dentro de una institución que nos pertenece a todos y que lo único que hace es trabajar por la profesión del periodismo deportivo. Muchas gracias y espero disfrutemos todos de esta charla que vamos a tener también con nuestro socio Fernando Bustamante, quien va a orientar este evento. Muchas gracias y feliz día. A Freddy, muchas gracias por esas palabras y por creer y hacernos esta invitación a la universidad para participar de esta celebración de los 70 años del gremio de periodistas deportivos de Antioquia. Sin más preámbulos, entonces quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de la mañana de hoy para que con ellos conversemos sobre comunicación, deporte y relaciones con la prensa. Para ello, entonces, le doy paso a nuestro moderador de esta mañana, al comunicador social periodista Fernando Bustamante Arcila. A Fernando, mil gracias por aceptar la invitación para que modere este espacio y le damos la bienvenida y esperamos que todas las personas que están acá hoy en este espacio, estudiantes de actividad física y desde luego estudiantes de la Facultad de Comunicación, disfruten de estos invitados que tenemos en esta mañana. Fernando, te paso el testimonio para que aproveches este espacio y converses con nuestros 2 invitados de lujo, el profe Luna y Mónica Saray. Un abrazo a todos y espero que disfruten de este espacio. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias David. Gracias decano por invitarnos, muy amable por prestarnos la casa para acompañarlos en la mañana de hoy. A propósito, ha coincidido nuestra jornada del día con la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Expresión. No sé si ustedes saben que en 1991 en Namibia, en África, se reunieron un grupo de periodistas africanos para generar una declaración de Wynberg en la que se estableció cuáles eran los derechos que tenían los periodistas de ejercer la profesión y obviamente los derechos que tienen todos ustedes de recibir una información veraz, completa y exacta. En 1991 entonces la UNESCO hace esta gran reunión de periodistas y en 1993 la Organización de las Naciones Unidas decreta oficialmente el 3 de mayo como el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Por eso hoy precisamente pues, hemos coincidido con este evento tan importante y obviamente pues, para nosotros es una gran satisfacción porque también en el sector del periodismo deportivo vivimos el tema de la libertad de expresión. Vamos a invitarlos a todos, incluyendo a Víctor y a Mónica y a ustedes, los que están por allá también en tribuna en preferencia alta, que imagino que muchos de ustedes son estudiantes, la mayoría de comunicación, ¿cierto? Tenemos estudiantes de comunicación, decano, ¿cierto? De comunicación, muchos, a ver, mano arriba de estudiantes del área, bueno, hay muchos, hay más bien pocos comunicadores, y de, ¿cómo lo denominamos acá? De educación física, decano, ¿cómo llaman? Actividad física y deporte, actividad física y deporte. Los de actividad física, ¿dónde están? Bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces y les voy a pedir licencia a todos antes de presentarles oficialmente a Mónica y a Víctor para que realicemos un ejercicio corto de conocimientos. ¿Alguien de ustedes reconoce a esta persona? Víctor, Mónica, ¿alguien de ustedes reconoce a esta persona? Está vendiendo cigarrillos. Está vendiendo cigarrillos. Muy bien, adelante Daniela. ¿Alguien de ustedes reconoce a esta persona, los estudiantes de periodismo? ¿Alguien la reconoce? No, nada, más o menos. Muy bien, es la misma que acabamos de mostrarles vendiendo cigarrillos. Adelante. ¿Alguien de ustedes reconoce a esta persona? Es la misma que estaba vendiendo cigarrillos de la fotografía anterior y de esta. Víctor, Mónica, atención. Siguiente, por favor. ¿Alguien de ustedes reconoce a esta persona? Está un poquitico pequeñita ahí la foto, pero no sabía que ah, bueno, ahí está mucho mejor. ¿La reconocen? ¿Quién es? ¿Quién es? Muy bien, es la misma que estaba vendiendo cigarrillos, que estaba en la foto anterior, y es doña Leticia, o Leticia Ríos. Leticia con C de casa. Cuando entró a ser parte de la realeza española, la Casa Real tomó la determinación de cambiarle y ponerle Leticia con Z, ¿correcto? Es la actual reina de España, esposa del rey Felipe VI. ¿Por qué traemos a colación esta primera historia tan bonita? Y es porque ustedes la vieron a ella, mírenla, ahí está, es una mujer hermosísima, de 49 años, muy inteligente, no gratuitamente pudo llegar a ser la reina de España, y ella era periodista, ¿cierto? Tiene un abolengo, su papá fue el fundador o el creador de la cadena Antena 3 en España, y ella hizo parte de una historia periodística en su familia. Resulta que cuentan, esto pues es más un asunto farandulesco, hay dos versiones realmente de cómo conoció al rey Felipe VI. El papá del rey Juan Carlos, que es actualmente el rey emérito, ha caído en desgracia por ciertas situaciones con el fisco español, pero hay dos versiones. La primera, y es que ellos se conocieron porque ella le hizo una entrevista al rey Felipe VI siendo príncipe, realmente pues el príncipe, no como rey. Y resulta que la historia la traemos a colación porque el rey Felipe VI fue el abanderado de España en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
El rey Felipe VI es un practicante, o era pues, porque ya me imagino que no tiene tiempo para eso, de un deporte que es la vela. En 1992 la Casa Real lo autorizó para que fuera el abanderado de España. Mónica sabe de qué hablamos y el significado que tiene para un país portar la bandera. En 1992, en los Juegos de Barcelona. En los Juegos de 1970, el papá del rey, Felipe VI, el rey Juan Carlos, participó en la Olimpiada representando a España en la Olimpiada, en el 72 mejor, en la Olimpiada que se hizo en Múnich. Y en 1960, la mamá de Felipe VI, que es la reina Sofía, representó a España en los Juegos Olímpicos que se hicieron en Roma. O sea, en el 60 la mamá, en el 72 el papá y en el 92 el rey Felipe VI. Otra versión, bueno, hay una versión que cuenta que se conocieron porque ella le hizo una entrevista y obviamente pues ahí se armó el rollo, ¿cierto? Pero hay otra versión que dice, para mí no es muy creíble, que al rey lo invitaron a la casa de unos amigos y compartió, pues estaba ahí compartiendo, y a ella también la invitaron a esa reunión. No es muy creíble para mí esta historia porque los periodistas no solemos ser invitados a las casas de los amigos de los reyes. Entonces creo más en la primera versión, que es la de haberlo entrevistado. Muy bien. De ahí nació obviamente pues esta relación y producto de ella tienen dos hijos que son las princesas Leonor y Sofía. Leonor es la mayorcita, Leonor es la más grandecita y ella es la próxima aspirante al título una vez pues obviamente su papá, que es el rey Felipe VI, se muera. Entonces aquí hay un primer ejemplo, mírenlo, ahí está, bueno, esta es ella, obviamente pues la realeza lo cambia a uno mucho, esta es ella como presentadora, ¿cierto? Y ahí tenemos una fotico, bueno, ahí también haciendo, esa no, Dani, esa es otra. Vamos este es el rey, pues en su ejecución ahí en el torneo de vela de los Juegos Olímpicos de 1992. A propósito, ocupó la 6ª posición en el torneo de vela. Entonces, por eso, jocosamente en España dicen que Felipe siempre ha sido 6º, la posición que ocupó pues en la Olimpiada, y ahora es el rey Felipe VI, hijo del emérito rey Juan Carlos. Muy bien, entonces, primer ejercicio. Estamos entrando en sintonía con el tema de las relaciones de los deportistas con la prensa. Vamos a ver, adelante, Daniela. Con la otra fotografía, con la que sigue, que dice, ahí está, la anterior. Esta. ¿Alguien sabe quién es ella? ¿Quién? Por allá en Tribuna Alta, ¿cómo era que se llamaba, Víctor? La Tribuna Alta del estadio. En Oriental, ¿alguien sabe? Por allá en Oriental. Se llama Sara, mírela, pues, adelante, Sara Carbonero. Ahí la tenemos en el terreno de juego. Trabajó en una de las cadenas más importantes de la televisión española. Adelante. Bueno, un poquito pequeña la foto. Una mujer hermosa, muy inteligente. Adelante. Lo reconocemos a él. ¿Quién? Iker Casillas. No se sabía este chisme. No, que no conoce a ninguno. Muy bien, adelante. Una más. Ahí lo tenemos a él, como capitán de la selección española, campeona del mundo, obviamente pues del campeonato mundial que hizo España. Y adelante, bueno, ahí está, ella muy bonita, y vamos a ver si escuchamos y vemos este pequeño video. Pues, atención los de arriba y todos los que están acá. Atención a lo que va a pasar. Adelante, rodémoslo. Iker se queda. Bueno, ¿cómo empezó la cosa? Y mira ahora. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir? Pues que me digas cómo estás, cómo te sientes. Pues me pillas en un momento muy feliz, muy contento y súper alegre, la verdad. Yo creo que no lo hemos merecido principio a fin y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿No? Me voy. Madre mía. Bueno, pues luego seguimos, ¿vale, Jota? Vale. Sara.
Qué grande es este capitán. Qué grande Bueno. es este capitán. ¿Sabéis? ¿Cierto? ¿Qué hacer en ese momento en el que se presenta una situación como esta? Sara Carbonero, presentadora de una de las radiotelevisiones más importantes de España, tuvo una relación de 11 años con Iker Casillas, capitán de la selección española. Producto de esa relación nacieron 2 hijos. En el año 2019, desafortunadamente, yo creo que ustedes lo recuerdan, Iker Casillas tuvo un episodio de un infarto al miocardio que lo obligó en un partido pues a retirarse, y a raíz de eso finalmente tuvieron que tomar la decisión de que no pudo seguir jugando al fútbol. Y ella, desgraciadamente, tuvo un cáncer de ovarios, ¿cierto? Ovarios. Tuvo cáncer en 2019 y desafortunadamente la relación se empezó a fracturar debido a que ellos se tuvieron que separar por la situación que estaban viviendo, y finalmente en el año 2019 tomaron la decisión al final, una decisión consensuada, de separarse, y pues no se conoce mucho de la vida pública de Iker Casillas desde entonces. A Sara Carbonero se le han conocido dos novios que a propósito son cantantes españoles muy famosos. Entonces, este es un segundo ejemplo de lo que es esa relación entre los medios de comunicación, la prensa, y si bien es una relación afectiva, esto es lo que vamos a poner en plataforma para conversar hoy con nuestros 2 invitados, para quienes pido de ustedes un fuerte aplauso. No estamos hablando de palabras menores. Esta mujer tuvo la oportunidad de hacer para Colombia todo lo que se llama el ciclo olímpico: Juegos Suramericanos, Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos y 2 Olimpiadas, Río y las de Tokio en 2020. No es una suerte de deportista que en Colombia encontremos quien haga todo el ciclo olímpico y termine finalmente con 2 Olimpiadas. Es psicóloga y en 2021 fue declarada como la mejor nadadora de Sudamérica. La Confederación Suramericana de Natación, que es la CONSANAT, es el ente que reglamenta o que maneja todos los deportes acuáticos, digámoslo así, las 5 modalidades de la natación. Natación carreras, ahora llamada natación sincronizada. El término nado sincronizado no existe más en la natación mundial. Natación sincronizada. Aguas abiertas, polo acuático, y ya no existe el término clavados. Clavados ya no se habla de clavados, sino de saltos ornamentales. Son las 5 modalidades de la natación, y esta mujer tuvo la fortuna de representar a Colombia en los pasados Juegos Olímpicos y ha tomado la decisión de dedicarse a su carrera, que es la psicología. Para Mónica Saray, un aplauso muy especial. Y bueno, esto de presentar y de darle la bienvenida a los amigos a veces es difícil, porque de cierta manera los periodistas, en algunos casos, nos convertimos en amigos, por fortuna, de las fuentes informativas con quienes trabajamos. Víctor Luna Gómez tiene una historia muy bonita y la vamos a contar desde el hoy hacia adelante. El INDER de Medellín, que es el Instituto Municipal del Deporte, pues tiene un proceso muy bonito que tiene que ver con todos estos temas de convivencia, de pacificación a través del deporte, y no gratuitamente. Cada vez vemos menos dificultades, Víctor, en los enfrentamientos de los equipos profesionales, particularmente Nacional y Medellín, en nuestro estadio. Ha sido parte de un proceso de concientización con las barras de los equipos profesionales para que le bajen un poquito a la temperatura en cuanto a esa agresividad y se dediquen a lo que nos gusta, que es el fútbol. Víctor, tuvo la fortuna de ser campeón con el Independiente Medellín en 2002, ¿cierto, Víctor? 2002, campeón con Independiente Medellín. Trabajó en Ecuador, fue técnico del Barcelona de Ecuador, uno de los equipos quizá más importantes del fútbol ecuatoriano, junto con otro club que es el Macará de Ambato, creo que no tan importante como el Barcelona, y tiene la fortuna de haber sido campeón como jugador, y esto es tener camerino, es decir, campeón con el América de Cali, hoy un equipo un poquito entrado en desgracia, y campeón con Atlético Nacional. Démosle la bienvenida a Víctor Luna. Bueno, muy bien, vamos a conversar con ellos y la dinámica es la siguiente: vamos a intercambiar algunas preguntas sencillas, formales, y luego
Vamos a darle la palabra a todos ustedes, porque esto es un diálogo, pues es un conversatorio, un foro, una discusión de campo, si se quiere, para que planteemos algunas preguntas, siempre girando en torno a esta relación que hay entre quienes hacemos parte de los medios de comunicación y quienes son figuras en el mundo del deporte. Seguramente aquí veo por ahí caras conocidas de deportistas de alto rendimiento que hayan tenido la oportunidad de ser entrevistados o abordados por los comunicadores. Entonces tenemos 3 palabras claves para poner a funcionar nuestro foro hoy. La primera es relacionamiento. Si los que están estudiando comunicación lo recuerdan, pues relacionamiento también es un término muy acuñado en la comunicación organizacional. Relacionamiento, la manera como nos relacionamos desde el mundo del deporte con los medios. Segundo término, conveniencia, es decir, ¿qué es lo que les conviene a los deportistas de nosotros, los que somos representantes de los medios, y qué nos conviene a nosotros con relación a ellos? Y tercera palabra, frente a la cual vamos a poner a girar el conversatorio o el foro, es respeto. Entonces, relacionamiento, convivencia y respeto. Víctor, buenos días y bienvenido. Un abrazo pues muy especial, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha sido esa relación de Víctor Luna, deportista, entrenador, doliente del fútbol, un académico entre otras cosas, y una persona que, quiero contarles, Víctor es una persona que lee mucho, bastante, y eso lo hace pues un personaje todavía más interesante? ¿Cómo ha sido esa relación con los medios, Víctor, con los buenos días? Muy buenos días a todos. Primero, gracias por la invitación. Y pues, a ver, hablarles de los medios en el deporte, para nosotros es pues siempre fue un desafío, porque ahí nacen algunos elementos lo que claves en el tema de los deportistas. Ustedes saben que esa aceptación que viene de los medios o le cae muy bien a los deportistas o también les cae muy mal. Y ahí tiene que ver mucho esa persona que se está formando y que tiene que tener muy claro esa aceptación de ser el primero o de ser el mejor, o como dicen ahora en el fútbol, los que marcan diferencia. ¿En qué medida a ese ser humano también se le motiva para que encuentre un equilibrio, pienso que mucho más fuerte para competir y para entender lo que es, en este caso, por ejemplo, con nosotros, el caso del fútbol, pues muchas veces el partido del domingo no lo ganamos, pero el partido de la vida sí tenemos que ganarlo, y ahí es como la pelea que enfrentamos, y obviamente que esos medios, en ese reto, o sea, nos toca crecer, evolucionar y darnos cuenta que son espacios pues muy cortos, pero que nos brindan una gran satisfacción, primero porque hay un reconocimiento social grande, y hay otro espacio que el personal, yo lo tomo de esa manera, pues leyendo a alguno de estos escritores, Eduardo Galeano, él decía que finalmente en ese tema de los deportistas de los barrios populares, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando los medios entran a hacer ese reconocimiento es dejar de ser invisibles. Y eso yo creo que es una propuesta importante, porque pues de ahí aparecen ejemplos para muchos otros muchachos que también vienen creciendo y también pues están en el tema del deporte. No es fácil este tipo de conversaciones, particularmente con una psicóloga, porque lo puede a uno involucrar de a poco en ese espectro que como profesional de esa ciencia social, pues obviamente tienen unos imaginarios muy importantes para conversar con los seres humanos. Mónica, durante su carrera se vio siempre, digamos,
referenciada por el dueto en la natación sincronizada. Ustedes saben que ella hizo pareja, pues entre comillas, aunque el término no es muy bien acuñado en natación sincronizada, pero siempre fue el dueto, algunas personas hablan de dúo, con Estefanía Álvarez, Piedradita, la otra nadadora sincronizada nuestra, representante de Colombia. Mónica, ¿cómo ha sido esa relación o cómo fue históricamente esa relación con los medios? Y llama mucho la atención es que seguramente ya hoy que estamos empezando la fase de duelo, de separarnos del deporte, en el caso personal, pues ya no hay tanto asedio de los medios. Buenos días, Mónica, y bienvenida. Bueno, pues buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación. Y yo creo que la relación de nosotras como dueto con los medios siempre fue una relación muy positiva. Pues de hecho después de Tokio yo creo que fuimos de los únicos participantes clasificados que hizo una rueda de prensa. Inmediatamente terminamos nuestra clasificación en el preolímpico de Barcelona. Yo creo que nosotros hemos tenido como siempre esa buena relación y ya partiendo como de lo que soy, yo creo que los que me conocen saben que nací para hablar, yo nací para escuchar y nací para hablar. Y me ha gustado mucho eso. Entonces, si ustedes notan, los que han tenido pues como la oportunidad de hacernos alguna entrevista, siempre la conversación antes es tan enriquecedora como la conversación durante la entrevista, y yo creo que eso es supremamente valioso, y para mí es muy importante el hecho de que no sea solamente voy a responder unas preguntas, que no sea solamente voy a estar aquí atendiendo a un periodista, sino voy a estar aquí conversando contigo, ¿cómo vas? ¿Qué está pasando por tu vida? Conversando de todo lo otro y luego, bueno, sí, hagamos la entrevista porque a eso fue lo que vinimos. Entonces, para mí ha sido muy valioso esa relación, para mí es importante la relación y lo que son las personas, mucho más que los cargos. Entonces, no es que tú seas alguien que va a hacer solamente una entrevista, sino que tú eres una persona, y siempre procuro entablar esa conversación partiendo de ahí. Lo que tú decías del duelo, bueno, yo creo que cada quien hace su duelo de manera diferente. Yo tengo la fortuna de que la recordación que hemos generado pues es muy grande, entonces aun cuando hay campeonatos en los que participan otras personas, a mí me llaman y me dicen danos tu opinión, ven y regalarnos una entrevista para eso que le está pasando a otra persona, y para mí eso es supremamente valioso. Yo quiero eso sí aclarar, yo sigo en la natación artística, pues yo sigo vinculada al deporte. No he pasado pues carta de renuncia, tengo mi plan de retiro y de duelo, como lo llamas tú, como organizadito, porque quiero salir tranquila y muy feliz con mi deporte. Para mí es importante, bueno, finalmente soy psicóloga, entonces respeto mucho esos procesos, pero siento que mi momento en este instante es apoyar a las niñas y niños que vienen y apoyarlos también en este sentido de los medios, porque a muchos les da pena, a muchos les cuesta la conversación. De hecho estuvimos en la entrega de uniformes para los chicos que nos representaron en México, y yo decía, bueno, ¿a quién te llamo? ¿Quieres una chiquita? ¿Quieres alguien grande? ¿Quieres alguien de mayores? ¿A quién te llamo para que lo entrevistes? Y las niñas me decían, ay, Moni, pues quédate callada mejor. Pero yo creo que es importante como orientar ese acercamiento, porque finalmente, como lo decía el profe Víctor, es dejar de ser invisibles. Nosotros somos invisibles en términos comunicativos para muchas personas, pero que esas chiquitas y chiquitos tengan la oportunidad de ser visibles, para mí es mucho más valioso que la misma visibilidad propia. Vamos a tratar de encauzar este conversatorio, foro, como lo quieran llamar, con ejercicios intermedios. Les planteo el ejercicio y luego va la pregunta. Para todos los que nos acompañan, alguien que tenga en la mente el nombre de un deportista que hoy sea periodista. ¿Tienen nombres de deportistas periodistas actualmente? Oscar Córdoba. Ay, no me vayan ya van a decir enseguida. Otro. Farid Mondragón. Señor. Andrés Cadavid. Muy bien. Oh, pues. Mire la connotación. Denme más por allá. Víctor Aristizábal. Bueno, ya habíamos dicho Oscar Córdoba. Bermúdez, el patrón, el jugador de Boca, el central de la selección. Denme más nombres. Faustino Asprilla. Oíste, todas estas, todos son futbolistas. Ojo, pues, mire lo que acaba de decir Mónica. Todos son futbolistas.
Voy a llevarlos a otro escenario. Vamos a ver si conocen estos nombres. Fabricio Oberto. Fabricio Oberto. ¿Qué hubo pues? Los de educación, los de, ¿cómo se llama? Educación física. Fabricio, ¿quién es Fabricio Oberto? Es jugador de la NBA y ahora comentarista de ESPN al lado de Ernesto Jerez. Se nos fue esta, ¿cierto? Se nos fue. Chapu Nocioni. El Chapu Nocioni. El Chapu no, uno. El Chapu Nocioni, también jugador de la NBA, 2 casos de éxito actualmente trabajando en ESPN. Al lado de Ernesto Jerez, que es quizá, y desde mi punto de vista, uno de los mejores narradores que hay en el mundo. Recuerden ese de no. Díganle que no a esa pelota en el béisbol de la Major League Soccer, de la NFL. Otros nombres, Víctor Hugo Peña. ¿Ah? Santiago Botero. Correcto, muy bien, ciclistas todos. Y tenían la memoria, además de los de baloncesto, de ciclismo, bueno, los tradicionales del fútbol. Entonces, ahí precisamente quiero llevarlos Víctor y Mónica. En esa relación que hay con los periodistas, ¿cómo enfrentar las preguntas de la prensa cuando estamos en una situación de derrota, de malos resultados, de dificultades con lo que pasó en el partido del fin de semana, de la no clasificación a un campeonato? ¿Qué pasa ahí en esa relación con la prensa, Víctor y Mónica? Arranco entonces, listo. Bueno, yo creo que, retomando algo que también es muy psicológico, me disculpan, pero yo no puedo desligar la psicología de mí. Carl Rogers decía, puedes tener el conocimiento de todas las técnicas y de todas las teorías, pero cuando te encuentres con una persona, sé tan solo, cuando te encuentres con un alma humana, sé tan solo otra alma humana. Y yo creo que esa ha sido como la forma en la que yo he entendido esa relación en derrotas y en victorias. Hombre, todos perdemos y todos ganamos. Yo sé que las expectativas están siempre muy fuertes y muy puestas ahí en que siempre ganes y en que esto es muy fácil y en que porque, en el caso de mi deporte, porque sonreímos, no estamos cansadas. Siempre están esas expectativas ahí puestas. Y yo creo que cuando tú te relacionas con las personas, sean periodistas, sea el público, sean jueces, desde esa parte de ser persona, recibes un acompañamiento diferente. Yo creo que a veces fallamos en que cuando perdemos nos ponemos en una posición un poquito engreída, en términos de decir, ustedes no saben lo que está pasando aquí y pues simplemente no me caigan encima. Yo creo que cuando decimos con toda la tranquilidad del caso, ¿sabes qué? Vos estás triste, pero yo también, porque yo fui la que perdí esta medalla. Les doy un ejemplo, en Juegos Nacionales, en el 2019, en Cartagena, habían unas medallas que nadie discutía, ¿cierto? Que eran las medallas de mi solo, que era como, bueno, esas no entran en competencia, las del solo y las del dueto era como, esas no se compiten, lo que se compite son los equipos porque los solos y los duetos sabemos que los va a ganar Antioquia sí o sí. Yo tuve una penalización, en la piscina estaba muy turbia, no lograba ver las paredes y en las rutinas técnicas tú tienes que hacer cierta cantidad de giros y llegar a la pared que es, punto, esa es la norma. Yo hice, contrariamente a la razón por la que penalizan a los demás, en lugar de hacer menos hice más, hice medio giro más en un elemento técnico y eso me dio una puntuación de 0 en ese elemento. Una puntuación de 0 en un elemento da que realmente te manda completamente para atrás en cualquier resultado. Y en ese momento, obviamente, yo estaba destrozada, ustedes no se imaginan lo que eso fue. Y el hecho de que las personas llegaran a decir, bueno, ¿y qué pasó si tú eras la favorita? Fue como decir, bueno, o sea, yo soy buena en lo que hago, también cometo errores, casi gano aún con penalización, pero realmente no me dio aún con ese 0, pero tengo que seguir trabajando, punto, la responsabilidad es mía. Yo pude haberlo hecho bien, cometí un error
y eso me dio como la pérdida de esa medalla de oro. Entonces yo creo que cuando tú te pones en una posición completamente humilde a la hora de las derrotas y también de los éxitos, recibes un acompañamiento diferente, recibes a unas personas que te abrazan, digámoslo así, desde el ser, y que entienden lo que te está pasando, que entienden que realmente eso genera una tristeza y que no te van a dar más palo. Yo creo que cuando a uno le dan tanto palo es porque te pones en una posición un poquito más subida de lo que podría ser en ese momento. Cuando tú entras con humildad, por ejemplo, cuando nosotros entramos a los juegos, que mucha gente dice, ay, ustedes no ganaron medalla de oro, o que te dicen, ¿cuándo vamos a ver una medalla de oro de Colombia? Yo con toda la sinceridad le digo a los periodistas, sigan soñando, no es, y se lo dije en Tokio, no vamos a conseguir una medalla de oro, y yo creo que uno tiene que ser muy realista. Y bueno, ¿cuándo vamos a soñar? Recuerdo mucho esa pregunta, ¿cuándo vamos a soñar con una medalla de oro en Juegos Olímpicos para Colombia? Y yo les dije, sigámosla soñando, y soñémosla juntos, porque con nosotras no fue. En ese momento tú ya recibes de la otra persona un, ok, está bien, te estoy hablando con toda la sinceridad del caso, no es una cuestión derrotista, los deportistas tenemos muy claro qué alcances tenemos y qué caminos estamos abriendo y hasta dónde podemos llegar, y la gente lo recibe de esa manera. Entonces yo creo que ese momento comunicativo tiene que estar muy ligado a tu persona, tiene que estar muy ligado a lo que vas sintiendo y a lo que va pasando, y así vas a recibir del otro lado una respuesta mucho más positiva. Muy bien, y misma pregunta o reflexión para Víctor, es decir, ¿qué pasa con el periodismo y cuál es la relación cuando el deportista se encuentra con la derrota del fin de semana? A ver, yo creo que es una situación bastante compleja, pero yo pienso que a esas instancias, cuando se pierde, tiene que haber una evaluación previa, digamos, del deportista, porque esto es muy humano, demasiado humano, diría yo. Y no para justificar los errores desde ahí, no. Yo creo que hay una labor que nosotros como deportistas siempre la direccionamos a saber ganar, no ganar de cualquier manera. Y yo creo que cuando hay encuentros deportivos donde, esos elementos que tienen que ver con lo que se le regala a la afición, la manera, el respeto que se les tiene por el esfuerzo que se pone en el campo de juego, esa capacidad que tienen muchos jugadores de ser profesionales frente a la adversidad. Yo creo que todo eso al final hace como un resumen de buenas intenciones, de cosas positivas. Por ahí había una frase que a mí siempre me llamó mucho la atención, que decía que en qué consiste la fatiga de los mejores. Y a nosotros eso siempre nos puso a pensar mucho, porque en el deporte la exigencia es ganar los resultados. Y tuve con esa frase y otro ejemplo que lo decía el doctor Ochoa, que era la frase privilegiada de él. Él decía que ganar no lo es todo, es lo único. Y habría que entender bien eso, porque pues sobre todo en el fútbol se dan muchas circunstancias difíciles, que cuando se habla de la presión que ejercen sobre los líneas o la presión que ejercen sobre el central. Entonces también aparecen como otros salvavidas para justificar las derrotas, o hay veces también la manera como se obtienen los triunfos. Y en el espacio de en qué consiste la fatiga de los mejores, pues a mí me llamó mucho la atención, porque era como, nos está costando una enormidad fabricar nuestro próximo error. Y a partir de ahí nosotros peleamos por ser buenos. Entonces yo creo que en el camino se justifica muchas derrotas que tenemos, muchas equivocaciones, pero yo creo que el ejemplo y todo ese camino que es importante, que es como donde realmente encontramos esa satisfacción de ir a ganar, todo lo que invertimos en ese camino, yo creo que es como la carta de presentación con los medios y con el esfuerzo que
que se pone, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Tenemos aquí algún profesor del curso de periodismo? De pronto, ¿hay algún docente que imparta esa asignatura? No creo que lo haya. Y esto en periodismo, lo que acabamos de hacer es entrar en calor con los invitados, porque a continuación viene un poquitico más de picante para esta sesión, porque pues obviamente hay que tratar temas que también nos aporten para entender esa relación con los medios de comunicación. Hablábamos entonces ahorita, y aquí hay otro ejercicio sobre los deportistas pasados a ser periodistas. Denme alguien que recuerde un nombre de un periodista muy importante a nivel internacional, que ustedes sigan, que ustedes escuchen en las cadenas, en las emisoras. Denme un nombre de alguien que consideren muy, muy bueno, que uno dice, qué man para narrar bien, qué periodista para comentar bacano, etcétera, etcétera. ¿Algún nombre? Pongámoslo a nivel internacional, antes de entrar al plano nacional. Alguien internacional, un referente. Macaya Márquez. Andrés Salcedo, murió el año anterior, hacía el programa con Deutsche Welle. ¿Quién? Quique Wolf, exjugador del Real Madrid. Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal Miguel Simón? Si han escuchado Miguel Simón, lo van a escuchar ahorita en la tarde, narrando el partido del Liverpool frente al Villarreal. Ustedes lo van a oír ahorita en la tarde y comentando con Quique Wolf, correcto. Y ahora denme unos colombianos. El Bocha Jiménez, muy bien, no sé si lo han escuchado. Hernán Peláez, ahora haciendo pareja con Marocco, creo que es Y las mujeres. Las mujeres. Liliana, ¿cómo? Liliana Salazar. ¿Perdón? Pilar Velázquez, muy bien. ¿Cómo se llama la de ciclismo? ¿Ah? La de ciclismo que es re crack. Goga. Eso, la Goga. Visigoga, correcto. Muy bien, bueno, etcétera, etcétera. Aquí hay policía, ¿no? No, mentira, no. Eso es buen amigo. Bueno, muy bien. Entonces les decía, entramos en calor en la primera parte, vamos a ponerle un poquitico más de ají. Y aquí viene la pregunta para Mónica y para Víctor. ¿Cómo es el momento? ¿Qué piensan ustedes sobre lo que es actualmente el periodismo deportivo en Colombia? ¿Cuál es la posición? ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Cómo leen a los periodistas deportivos y lo que pasa con nosotros en Colombia? ¿Cierto? Adelante, Mónica. Bueno, pues yo quiero decir algo y me disculpa el profe Víctor, pero yo me siento muy orgullosa de que hoy los periodistas vean algo más que fútbol. Y eso me parece muy bonito, muy, muy bonito, porque el fútbol siempre ha dado de qué hablar, ¿cierto? Siempre los medios están enfocados al fútbol y pues el fútbol es un deporte que produce mucha plata. Yo creo que tenemos que ser muy sensatos en ese sentido. Para nosotros los deportistas de otros deportes, siempre ha sido esa relación un poquito tensa al mirar las cosas que pasan en el fútbol, en todo el sentido de la palabra. Yo quiero ser como muy sensata en ese sentido, en todo, en lo que pasa con los deportistas, en la recuperación de los deportistas, y hablando así como deportista, en las lesiones, en otro tipo de cosas, en las jornadas de entrenamiento, en las actuaciones por fuera del deporte. Entonces para nosotros los deportistas siempre ha sido algo muy tenso ver cosas que pasan y triunfos que se pueden ver de una manera mucho más exacerbada de otro tipo de deportes. Entonces yo me siento muy orgullosa de eso. Pues yo creo que quienes me siguen en redes saben que yo publico todo lo que pasa en otras cosas que no sea fútbol, a no ser que sea fútbol femenino, pero me gusta mucho lo que es los otros deportes y el deporte paralímpico. Yo creo que acá todos sabemos las grandes glorias que nos dio en los Juegos Olímpicos de Tokio el deporte paralímpico, y no tienen ese reconocimiento que tenemos los deportes convencionales, así como los deportes convencionales no tienen ese reconocimiento que tiene el fútbol, ¿cierto?
Yo creo que hay cosas que hay que ver con sensatez y como con tranquilidad porque sabemos todo lo que produce el deporte específico, pero yo me siento muy orgullosa de los periodistas por eso, porque gracias a los periodistas hoy la gente sabe lo que es la natación artística. Antes era como, ay sí, las que bailan en el agua y se ríen, ya, punto. Nadie más sabía siquiera de un nombre, nadie más sabía siquiera Mónica, de quiénes estaban ahí. perdón, pero ustedes han escuchado, me imagino que sí, la palabra gambeta. Una excelente gambeta la que nos ha hecho, porque la pregunta concreta es, ¿qué nivel tiene el periodismo deportivo? No es si yo me siento muy orgullosa, que eso está muy bien y yo agradezco eso, pues obviamente, pero ¿qué nivel ofrecemos los periodistas deportivos? ¿Cuál es el diferencial para no preguntar siempre lo mismo? A veces alguien me decía por ahí en una conferencia que los futbolistas siempre responden lo mismo. Respuestas de futbolistas. Hicimos lo que el profe dijo. Somos una familia. Vamos a seguir trabajando. Profe, Víctor. Somos una familia, vamos a seguir trabajando. Estamos muy unidos, etcétera, etcétera. Pero nos hemos puesto a pensar ¿Qué se pregunta? si es que las respuestas son siempre las mismas o es que las preguntas son siempre las mismas. ¿Cierto? Esa es la reflexión frente a esa relación que hay entre quien pregunta y quién es la fuente, Mónica. Pues yo creo que para uno juzgar el nivel del periodismo deportivo tendría que saber de periodismo deportivo y sería supremamente salido de mis cabales juzgarlo. ¿Por qué? Porque no sé, no tengo ni idea. Ahorita nosotros estábamos hablando de todas las fotos que tú nos mostraste, yo estaba aquí muerta de la risa porque no conozco a nadie. Cuando estaban diciendo que deportistas fueron periodistas, tampoco conozco a nadie. Entonces yo creo que sería injusto también juzgar, como sería injusto para alguien que no sea psicólogo juzgar el nivel de la psicología. Entonces por eso me refiero a lo que yo vivo y por eso me refiero a lo que yo siento y lo que he percibido del periodismo deportivo. Yo siento que nos estamos enfocando en otras cosas y eso es maravilloso. Y siento que se le está dando visibilidad a otro tipo de deportes y siento que eso es maravilloso. Pues podrá decir alguien que sepa mucho de periodismo que tal vez no sea tan maravilloso como yo lo veo, pero para mí lo es. Para mí como deportista lo es. Para mí escuchar y ver noticias de otro tipo me parece maravilloso. Para mí entender que hay periodistas que se están dando a la tarea de entender deportes. Hoy hay periodistas que entienden la natación artística y no nos paramos en lo mismo de yo las vi a todas muy lindas y todas estaban súper bien. Yo no entiendo por qué no ganaron oro. Ey, no íbamos a ganar oro en los Juegos Olímpicos. Pero ya hay periodistas que lo entienden y que se dan cuenta no solamente del componente político que tiene el deporte, sino también del componente estructural, del componente físico, del componente gigante que tiene de otros aspectos. Entonces para mí eso es valioso. Que pueda decir que eso implica que el periodismo deportivo está creciendo, no lo sé, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que es valioso que se estén dando a la tarea de conocer otros deportes, de entender otros deportes. Esa sí fue gambeta con gol. De una. Víctor. A ver, yo creo que tanto para los deportistas como para los medios, los que acompañan, hay un reto permanente, pues, porque, a ver, yo no creo que solamente sea dedicarle tiempo a los mejores. No, yo creo que es como un contexto, como el deporte nos cambia como muchas actividades de la vida y cómo nos ayuda en esos procesos de formación. Y yo creo que ese mismo espacio lo toman los medios. Porque si hablamos como, a ver, tomamos el fútbol y entramos a hablar como del sentido de la vida, como quiénes somos, yo creo que ahí hay muchas cosas para contar donde hemos mejorado. Donde hemos mejorado y donde los medios se han encargado de señalar esos puntos. Cuando yo recuerdo que tiempo atrás no hablaban del trabajo del psicólogo o la psicóloga en los equipos, ahora ya es un tema normal y eso yo veo muchas veces en la prensa cuando entra
a tocar esos puntos. Este equipo hace rato que viene trabajando muy bien la parte humana. Y eso se deriva de, yo creo que un grupo que hace parte en este caso del deporte, que permanentemente está viendo las necesidades que hay que resolver en el medio. Yo me encontraba, digamos, cuando estuve en la selección de Antioquia, la gente que nos acompañaba a las otras ciudades, muchachos que ya uno los identificaba pues como periodistas, y había un acompañamiento muy, digamos, muy natural. Yo recuerdo un caso especial, el de este señor Munera Bisman. Yo me quedaba asustado porque nosotros llegábamos a una ciudad y él ya estaba allá. Él ya había llegado el día anterior, o no, pero él iba, pues creo que iba por tierra. Y era la selección de Antioquia, cuando eso. A mí me impresionaba el seguimiento que él hacía. Ahora pues no, creo que ahora tiene ya un imperio dentro del tema de la comunicación con lo que maneja. Entonces yo creo que la aceptación de que el medio mejore va de la mano de todos esos actores. Y yo no creo que el fútbol solamente haya mejorado o que el ciclismo tenga los logros que tiene solamente porque son los deportistas los que marcan la pauta. Yo creo que los medios siempre han estado presentes y bueno, y si vamos ya a cosas más reales, pues sabemos el poder que tiene la comunicación. Yo no creo que solos, que esa es otra parte que la tenemos que mirar, primero pues, porque siempre, por ejemplo el caso mío, siempre he trabajado con los deportes de conjunto, y siempre es una pelea de cómo hacemos una construcción social frente al deporte. Y a mí me ha tocado reunir mucha gente, no solamente directivos, sino gente de trabajo, como decir, un grupo interdisciplinario de trabajo, e incluimos siempre un comunicador o una persona que está manejando, digamos, la prensa en el club. Entonces, todo eso ha hecho que el medio mejore. Sigue uno, a ver, como de pronto lo mencionó Mónica en en un espacio que tocó yo digo que de las dos partes, porque el deportista que marca diferencia, que es considerado, pues, como decimos nosotros, de élite, tiene unos horarios especiales y muchas veces dentro de ese, digamos, trajinar, termina en algunos momentos mal y la respuesta no es la más adecuada frente a los medios, o porque pierde o porque pues en una situación difícil no pudo como salir bien librado y se nos vuelve todo como un acto de soberbia. Y yo creo que al final todo eso que se ve en el deporte que me ha tocado pues de cerca, sobre todo cuando hablamos de esa soberbia, decía un escritor español, Fernando Savater, decía que ¿qué era la soberbia? Decía, no, eso es una hinchazón. Y yo creo que hasta ahí llega porque la reflexión tiene que estar. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Vamos bien orientados? Que no se están durmiendo, ¿cierto que no? Los que están por allá arriba, que los veo utilizando celulares, ¿vamos bien? Bueno, vamos a entrar, digamos, en la última línea. Recordemos que habíamos hablado de tres preguntas, de tres palabras orientadoras. La primera era relacionamiento, la segunda conveniencia y vamos a entrar a la tercera, que es respeto. No sé, ¿alguien de ustedes se dio cuenta cuál fue la última decisión que tomó ayer la FIFA, avalada por la UEFA, con respecto a los deportistas rusos? Wow. ¿Ah? Señora, ¿a quiénes? ¿Pero por qué? Atención que se viene el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino y desafortunadamente, o afortunadamente, no es este el espacio para juzgar esa situación. La UEFA ha tomado la decisión, obviamente soportada por la FIFA, de que los deportistas que representan a Rusia
en competiciones internacionales no van a poder participar en esos eventos internacionales, ni en las copas, ni en los torneos internacionales, ni en los campeonatos del mundo. Y esto es una situación que está anclada directamente a lo que se está presentando entre Ucrania y Rusia, que no es más allá que una guerra por intereses económicos y obviamente fundamentada en el antisemitismo que los rusos de una u otra manera siempre han demostrado por ciertos países de Europa. Recordemos que lo que está pasando ahora en el sector oeste en Ucrania, en la línea donde está Donbass y donde está la salida al mar, pues es una situación fundamentada en el tema del recurso que es el gas, que es digamos el punto clave, además del tema que comentábamos del antisemitismo. Entonces, más allá de lo que estamos hablando, quiero encauzarlos con una pregunta que tiene que ver con la línea de respeto que tiene que haber por un profesional de la comunicación que no solo hable de fútbol, que no solo hable de natación artística, que no solamente hable de baloncesto, ¿cierto? Sino que tenga la capacidad de interactuar con un personaje que lea a Fernando Sabatero, que consume a Valdano o que lea a Galeano, ¿cierto? Y que tenga la posibilidad en esa línea de respeto de entender que aquí hay una persona preparada en este tema de la comunicación y aquí hay una persona preparada en el deporte. ¿Cómo les ha ido con el tema de la línea de respeto entre ustedes y los representantes de los medios de comunicación para efectivamente interpretar ese respeto de la profesión que cada uno desarrolla? Mónica, adelante. Bueno, pues yo creo que es una cuestión que no solamente se ve en ese ambiente, no solamente en el ambiente comunicador, deportista, sino en el ambiente en general. Yo creo que cuando uno emula respeto, recibe respeto. Y eso es súper importante en todos los sentidos. Si yo soy respetuosa, no tengo por qué recibir irrespeto de los demás. Y asimismo, en el sentido contrario, como diría la reina. Pero yo creo que afortunadamente yo he recibido una posición supremamente respetuosa. Creo que también parte de que siempre he tenido yo también una posición supremamente respetuosa con todos los profesionales que están acompañando todos los procesos, no solamente el periodista que va a hacer la entrevista, sino también las personas que están en el campeonato, los voluntarios, y yo creo que también he sido supremamente firme a la hora de bloquear cualquier intento de irrespeto, y yo creo que también es importante. Yo recuerdo en los Juegos Olímpicos, estaba uno de los chicos voluntarios, nosotras fuimos el ser más afortunado del mundo, obviamente notas el sarcasmo, salimos en sorteo número 1 en nuestros primeros Juegos Olímpicos. O sea, fue como, ok, son los primeros, no sabemos cómo va a funcionar todo y acá de ajustar somos las primeras. Nosotros éramos las primeras y nosotras estábamos perdidas, pero los voluntarios también. Y recuerdo un voluntario que me dijo como, ay, yo muerta del susto, como todos antes de competir, con la escarapela puesta porque tenía que tenerla, con los pines que había intercambiado. Nosotros solemos pegar los pines en la cuerdita, pues en la tirita. Y me dice el voluntario, ay, qué montón de pines que tienes, ¿me vas a cambiar uno? Yo estaba a puertas de mi competencia. ¿Me vas a cambiar un pin? Ustedes no se imaginan. Yo por dentro acabé con ese ser. O sea, lo destruí por dentro. Por fuera le dije, no es el momento para lo que me estás pidiendo. Y el muchacho ahí mismo dio 3 pasos atrás y dijo, bueno, no, está bien, entendí. En otro momento, otra persona seguramente le habría dicho hasta de que se va a morir. Pero cuando tú emulas respeto, recibes respeto. Y yo creo que es súper importante poner esos límites, porque a veces también se intentan sobrepasar. Yo soy súper buena gente en ese sentido. Yo me siento a conversar como con todo el mundo. Y si vienes a hacer una entrevista, hace poquito estaba en una entrevista y me quedé como 1 hora más conversando con los de la entrevista, fuera de cámaras, chismoseando, ¿cierto? Y a mí me gusta eso, pero yo creo que también a veces eso permite que se intenten dar pasos mucho más allá, y creo que es supremamente importante e inteligente poner límites y decir, vení, en este momento no puedo acceder a lo que me estás solicitando, o poner también otro tipo de límites. Yo recuerdo en los Juegos Centroamericanos el backing estaba en todo el sol, y nosotros usamos gelatina sin sabor en la cabeza, para los que no sabían,
y se nos estaba derritiendo la gelatina y la gelatina se empezaba a bajar por los ojos, ya nos cerraba los ojos porque era una pega, hágase de cuenta, colbón en toda la cara. Y recuerdo que los periodistas continuaban como ellos estaban en su sombrita, con sombrillita, y nosotros en el backing con un montón de sol. Llegó un punto que yo le dije, venga, hagamos una cosa, cambiemos. Y todo el mundo se quedó como, ¿qué? Y yo, venga, cambiemos, hágase ahí. En el momento en el que la persona se fue para allá, se dio cuenta que con su cámara no veía nada, que esa era la razón por la que nosotros teníamos los ojitos cerrados y estábamos feas, pues porque salimos feas. En ese momento decidieron reorganizar el backing. Yo creo que es supremamente importante también ponerse en el lugar de lo que está sucediendo. A veces es como, qué grosera, que en este momento no está tan agrandada, tan subida, y yo creo que también parte como del respeto con el que tú le digas a los otros, pero también que la gente se dé cuenta que tú eres una persona que está ahí enfrentándose a un montón de cosas, que está rendida, que está súper cansada después, por ejemplo, de una competencia, y que eso es algo que hay que respetar. Si tú te muestras de una forma muy humana, yo recuerdo en la entrevista, por ejemplo, después de Río, que nos cogieron ahí saliendo y las dos lo que hicimos fue pegarnos de la baranda, como no, discúlpenme, pero en serio no logro quedarme en pie. Hombre, eso hace parte de mi humanidad. Y si tú lo muestras como sin ese filtro que le queremos poner hoy a todo, de que todo es feliz, de que todo es tranquilo, de esa vida socialmente manifiesta en una red social, si tú le quitas un poquito ese filtro que le queremos poner, te muestras como humano, y así mismo las personas primero entienden que sos humana, y además de eso también se comprenden en su humanidad, lo que va a permitir una conversación mucho más válida y mucho más respetuosa. Yo creo que parte de eso, de entendernos como humanos y de comprender que esa persona que está ahí es persona, así sea periodista, así sea el presidente, así sea quien sea, es persona, y vamos a tener una relación en ese sentido. Así como yo estoy respetando tu ser, respeta también mi ser y mi humanidad. Antes de darle la palabra a Víctor para que nos responda esta pregunta, que ya es la última, digamos, en este diálogo, porque vamos a interrelacionar un poco con ustedes, ¿alguien de ustedes sabe por qué dejó de darle declaraciones Caterina Ibargüen a Caracol Radio? ¿Hola? No, un poquito más atrás. ¿Alguien conoce esa historia o no? Bueno, pues voy a mencionar aquí un nombre, pues, pero pues no es una señal, no estoy señalando a nadie, simplemente pues lo vamos a contar como anécdota, pero porque con esta situación anecdótica vamos a presentar la respuesta de Víctor. Conocen a César Augusto Londoño, ¿cierto? ¿Han oído hablar de él? ¿Lo han visto? Bueno, resulta que en una de las Olimpiadas en las que participó Caterine, pues cuando ganó una de esas medallas en la Olimpiada, no recuerdo exactamente ahora cuál de ellas, pues Caracol estuvo detrás de la noticia, de la medalla, etcétera, etcétera, y por esos días Caterine andaba muy bien del corazón, andaba pues además de muy contenta pues por su medalla. Entonces resulta que, y voy a decir la expresión tal como es porque la tengo grabada en la memoria y es un ejemplo muy diciente de lo que estamos hablando, es nuestra tercera pregunta de línea de lo que estamos haciendo, que es el tema del respeto. Resulta que finalmente Caterina accedió a la entrevista, ¿cierto? Con Caracol y tal, Darío Arimendi en su momento y tal, y César Augusto le preguntó al aire. Bueno, él hizo una, dos, tres preguntas, entró en calor, toda la cosa, y luego le preguntó que cómo iba la cosa con el machucante. Lo mato. Esa palabra, a mí pues no sé, no has dicho, jamás se me olvida. No, Mónica, ¿cómo vas con tu machucante? Inmediatamente, pues por supuesto, ya se imaginarán, la línea pues ahí en ese momento fue una situación muy estresante. Caterine pues cortó de tajo la entrevista y jamás volvió a darles, pues o a César Augusto ni se diga pues, ¿cierto? Pues, obvio. Y por ahí mismo pues pasó, digamos que le cobró a Caracol Radio en su momento y jamás volvió a relacionarse con ellos desde el punto de vista deportivo y profesional. Víctor, el machucante, ¿cierto? La línea de respeto entre los medios, ustedes que están estudiando, que estamos comenzando en el proceso de la comunicación, y los que están a futuro pensando en estar en el mundo del deporte. Víctor, adelante. A ver, yo creo que el tema de la palabra respeto, eso
tiene, pues, a ver, yo creo que tiene una trascendencia grande. A ver, porque es que uno identifica, por ejemplo, en el caso de nosotros en la cancha, la pelea siempre fue, hombre, respeten los horarios, porque hay una hora donde se empieza a entrenar y hay que dar otra hora para que los señores de la prensa lleguen y hagan también su trabajo. Entonces eso casi siempre ha sido como una pelea y ha habido siempre, bueno, han venido entrenadores que no dejan entrar a la prensa y de entrada me dicen no y se tejen alrededor muchas historias difíciles. Yo quiero irme más bien por un tema que planteó Humberto Eco en una entrevista que le hacen acerca del fútbol. Él dijo, mucha gente me odia porque dicen que yo odio el fútbol como intelectual, pero reconocido. Entonces él decía, no, yo no odio el fútbol a mí no me eligió. Yo era de los que metía el balón en el arco propio, entonces, pues, no, el fútbol a mí no me eligió. Pero me gusta ver el fútbol, me gusta ver los aficionados, me gusta ver todo lo que se mueve alrededor de los espectáculos, me gusta ver el aficionado cuando regresa en el bus, cuando su equipo jugó de visitante y lo veo que se baja echando sangre porque uno de las luces de bengala le estalló en la cara. Me gusta ver los espectáculos de las motos, donde hay riesgo, todas esas cosas. Y dice, porque al final me di cuenta que los seres normales tenemos que estudiar y tenemos que trabajar. Yo peleaba con el tema porque yo decía, venga, un momentico. Pero, no, o sea, yo digo, nos enseñó algo que es clave y hay que entenderlo. Pues yo no sé, a mí me parece que el tema del deportista como ser humano es válido y todos sus logros, yo eso lo respeto mucho. Pero yo creo que es hacer como, o sea, tener un equilibrio frente a una respuesta que no es de uno solo. Y donde hay muchas cosas que se tienen que sumar para poder construir algo que valga la pena. A mí a veces pues a veces no, sino que lo veo como ustedes ven cuando la selección está bien y todos, uno ve en la calle la gente con la camiseta amarilla y el día del partido, pues como que todo el mundo se fue a la casa a ver la selección. Todo lo que une ese deporte en un momento de esos. Entonces yo me pregunto, yo digo, bueno, qué bueno que entendiéramos que a partir de ahí podemos construir el concepto de nación. Y ahí hay todo un tema de respeto y de todos. Los medios porque nos están informando de todo este evento deportivo. Entonces, a mí me parece que esos retos son buenos entenderlos, bueno, digámoslo, ya es un tema como desde la academia, porque es que a nosotros los deportistas, y hablo en el caso del fútbol, yo siempre les he dicho, mire, solamente jugando, solamente con el balón no les alcanza. Hay que pelear por otras cosas. O sea, hay que formarse en otras cosas. Y uno de los temas delicados es que después la vida nos confronta de una manera muy fuerte y terminamos dándonos cuenta que no hemos podido pavimentar el cerebro. Y esa parte es, pues, es muy delicada. Entonces yo creo que el respeto va dentro de toda esa parte que tiene que, digamos, que tiene que ver con esos procesos de formación que están ahí incluidos en el deporte. Mónica, adelante. Yo quiero decir algo con lo que dice el profe Víctor de pavimentar el cerebro, que además me encantó, buenísimo. Yo fui, como saben y es evidente, no soy el ser más futbolero del mundo, me encanta jugar fútbol, soy muy mala evidentemente, pero me encanta, pero no me gusta tanto verlo. Pero yo fui al partido de Colombia en Barranquilla contra Perú, porque decían que eso era una fiesta, y yo dije, no, vamos para esa fiesta, qué nota. Y me fui para Barranquilla y estuve en el partido y me lo disfruté de pe a pa y lloré y bueno, todo lo que vivimos todos, o bueno, lo que viven todos ustedes cuando ven los partidos.
Y en esto de pavimentar el cerebro me di cuenta que, y de construir nación a partir de un deporte, me di cuenta que, claro, somos reflejo por completo de lo que somos como nación. Yo llegué de primerita, yo llegué como a las 11 de la mañana, porque decían que eso era mucha fila, entonces de primera estaba ahí sentada, lista para comprar cositas y para mecatear y para todo lo que yo iba, ¿cierto? Yo no entendía nada, no entendía por qué no estaba la cancha aún, no entendía que la ponían después, como para darles una dimensión de mi ignorancia en términos futbolísticos. Y me empecé a dar cuenta que la gente llegaba y no se sentaba en la silla que había comprado. Y yo decía, ¿pero por qué? Si tú compraste una silla, si están numeradas, ¿por qué te sentás acá? Entonces me tocó ver toda esa transición de el que se sentó donde no era y el que venía para su silla y al que echaron a punta de madrazos a decirle siéntese en otro lado. Me tocó ver gente que compró boleta y le tocó sentarse en las escalas cuando tenían una boleta numerada y que habían comprado una boleta al costo que fuera, ¿cierto? Que la había conseguido finalmente. Y me empecé a dar cuenta que claro que somos un reflejo de lo que somos como nación y que somos felices mirando para afuera. Somos felices diciendo que los otros son, que allá hay corrupción, que allá afuera hay un montón de cosas y se nos olvida mirar para acá, ¿qué está pasando? Yo veía cómo todo el mundo estaba súper feliz durante el partido, porque esos muchachos eran ahí, ese partido se jugó solo, parecían jugando, yo jugaba mucho eso que era contra la pared, ¿cómo se llamaba? Que uno le pega a la pared y el otro, bueno, en fin, eso que ustedes no jugaron al parecer. Parecían jugando eso porque estaban todo el tiempo en la otra cancha, en la cancha de Perú, todo el tiempo para hacer gol, nunca hicieron gol, pero todos estábamos felices y estábamos contentos porque los muchachos estaban metiéndole muchas ganas. Llega a Perú, se va solito ese muchacho, pum, gol, todo el mundo súper triste y empieza lo que yo ahí digo, huepucha, somos demasiado irrespetuosos, demasiado. Empezaron a gritarle a todo el mundo groserías, que fuera no sé quién, que fue no sé cuántas, que saltaban y que tenían incluso porra para insultar a los deportistas, porra para insultar al técnico, y nosotros todavía estamos diciendo es que afuera hay muchas cosas terribles. No, 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 es que aquí adentro hay muchas cosas terribles. Aquí adentro hay muchas cosas sin sanar que hacen que yo tenga el ego de juzgar lo que está pasando. Yo veía a esos muchachos llorando y toda la tribuna insultándolos. Y yo sé que más de uno de ustedes que está acá vio el partido y salió insultando. Porque yo veía a todo el mundo insultando y yo no hacía sino pelear con todo el mundo. Yo decía, pero ¿por qué estás diciendo eso? ¿Pero por qué hijo de madre si de ahí para arriba? ¿Pero por qué estás haciendo eso si yo vi que se esforzaron un montón? Yo entiendo que las cuestiones son de resultados, lo que decían ahorita de ganar es lo único. Pero si tú estuviste ahí viendo cómo se la sudaron, ¿por qué eso es tan irrespetuoso? Entonces no es que allá afuera haya mucho irrespeto, es que acá adentro hay mucho irrespeto en todos los sentidos y somos un reflejo gigante de lo que está viviendo la nación, que si no lo cambiamos nosotros desde adentro, efectivamente no va a cambiar afuera. Qué bien ese concepto. Estamos con ustedes entonces en los foros, conversatorios, encuentros, seminarios de la ACOR Antioquia. ACOR, Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, el gremio de los periodistas en Antioquia, que también obviamente pues está regentado por ACOR Colombia. Y queremos contarles, antes de entrar a la última fase, que ACOR Antioquia hará unos 7 seminarios o encuentros como estos. La próxima semana vamos a ir a la Universidad de La Salle. Martes, dentro de 15 días, a la Universidad de La Salle para hablar también de deporte y políticas públicas, un tema también muy interesante. Les habíamos hablado entonces de relacionamiento, conveniencia y respeto. Y la última palabra a la que vamos a ir para darles el paso a ustedes, unas 4 o 5 preguntas, tiene que ver con la palabra responsabilidad. Y yo les voy a contar una anécdota en la que ejemplificamos en el deporte lo que es la responsabilidad. ¿Alguien de ustedes recuerda cómo se encendió la llama de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92? ¿Alguien se acuerda? De pronto, no habían nacido. No. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie? ¿Ah? No, algunos no habían nacido. Bueno, resulta que Barcelona 92 se convirtió en una de las Olimpiadas más importantes porque las Olimpiadas regresaron a Europa, el gobierno español
a través de la Casa Real, tomó la decisión de convertir la Olimpiada en un evento importantísimo para el pueblo. De hecho, pusieron en ese momento al príncipe, como se los conté ahorita, a que fuera el abanderado. Entonces se les ocurrió que había que hacer algo diferente, muy por encima de lo que se había hecho en las demás Olimpiadas, para encender o para trasladarle al mundo el momento más importante, que era el encendido de la llama olímpica como tal. No sé a quién genio se le ocurrió que, como el deporte del tiro con arco estaba haciendo su introducción en el mundo, entonces, y había un arquero español muy famoso, entonces dijeron, pongamos a ese arquero a que tire una flecha y que la flecha llegue donde está el plato ese, donde está la llama olímpica. Perfecto, eso se cuadró, lo organizaron, toda la cosa, empezaron a hacer los ensayos, y un día antes de la Olimpiada, alguien, más vale un metido a tiempo, preguntó, bueno, ¿y si ese man falla? Pues madre, la embarró con la pregunta, pero sí, ¿cierto? ¿Qué pasaba? El momento más importante de la Olimpiada o de la inauguración es el encendido. Entonces empezaron a preguntarse, bueno, hijo madre, ¿qué hacemos si el tipo falla? Ah, no, hermano, si ese man falla, se daña el momento más culminante de la ceremonia. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a poner a una persona abajo en el cilindro, pues en la cosa esa de la llama, en el cilindro, a que si el hombre falla, inmediatamente hunda un botón y se enciende la llama. ¿Listo? Solucionado el asunto. Entonces llegó la ceremonia, y estoy hablando del tema de la responsabilidad. Entonces llegó el momento de la inauguración, la delegación, lo mismo que Mónica ya ha vivido, entraron como 3.000 personas, toda la cosa, y llegó el momento del encendido de la llama. El tipo disparó, no recuerdo el nombre del atleta, era un arquero español, y efectivamente falló. Porque ese día hubo unos vientos de no sé qué cuántas y no sé qué rollo. Obviamente cuando el tipo tiró la flecha esa, los vientos cogieron la cosa, y el que estaba abajo solo hizo esto y prendió la llama, ¿cierto? La responsabilidad de una sola persona frente a un evento anecdótico de lo que es el mundo del deporte. Entonces vamos a darles a ustedes la palabra a continuación, para que con base en estas 4 preguntas bombardeen a estos 2 invitados que tenemos acá con unas 2 o 3 preguntas, y vamos a ir cerrando de a poco entonces nuestra disertación. También los que están llamamos gorriones, ¿cierto? Los que están en gorriones, en tribuna alta, también pueden preguntar. No sé si haya alguien que quiera preguntarles algo a los muchachos. Por aquí tenemos una pregunta, por allá tenemos otra, y aquí tenemos una tercera. Vamos a ver si con eso nos da. ¿Ah? Sí, ¿tu nombre es? David. Milena, Diony Milena. Entonces, David va a preguntarnos en primera instancia, Milena, y teníamos una tercera. Entonces, David, Milena, Mateo y Roosevelt. ¿Listo? O pues para que todos los tengamos en el radar. David, adelante, David. Preguntas fáciles. Sí, fáciles. Saray, bueno, gracias por tu experiencia, sin duda. Ahorita se hablaba sobre la pregunta, ¿cierto? Y el papel del comunicador a la hora de preguntar. Tú hablabas sobre esa empatía. Aquí, digamos que buscando eso personal, ¿cuál ha sido esa pregunta que para vos te ha movilizado, te ha generado, no sé, potencializar elementos humanos, pero también deportivos, y que de alguna manera ha generado algún cambio en vos? No sé si eso lo ha sido o lo ha permitido del periodismo deportivo o desde tu rol desde la psicología como tal. Pero no la machucan. Sí, lo tengo aquí, yo estoy esperando que llegara. Hay una pregunta que ha transversalizado mi vida, y no es en términos periodísticos, y es la pregunta por el ser. La pregunta por el ser. La pregunta por quién soy y cuál es mi misión. Y yo creo que eso, los que me conocen saben, yo estudié ingeniería 4 semestres convencidísima de que iba a ser ingeniera. Desde que tenía 11 años decía voy a ser ingeniera. Y esa pregunta por el ser cambió mi vida.
cambió mi vida en el sentido de que cuando yo me hice esa pregunta fue en una época en la que yo había renunciado a la Selección Colombia. Eso fue en el 2011 para los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Yo renuncié por cuestiones que estaban pasando con las compañeras, no conmigo, yo era la ñaña, a mí nadie me tocaba, pero estaban pasando cosas con las otras compañeras que yo decía, no señores, es que acá somos personas, aquí no podemos hacer este tipo de cosas, pero esa decisión llevó a que yo no participara en el Preolímpico de Londres, por ejemplo. Entonces yo empecé a preguntarme quién era, cuál era mi misión y si quería continuar, porque en ese momento fue como, ya mando todo para la miércoles y decido qué voy a hacer con mi vida. Y esa pregunta empezó a retumbar en mi cabeza y cambió mi vida, porque me di cuenta que estoy aquí para servir, me di cuenta que estoy aquí para escuchar, que estoy aquí para hablar, y eso me lo comprueban cada vez, en cada intervención y en cada pregunta. Entonces yo siempre intento, cuando son preguntas periodísticas, yo siempre intento darle la vuelta. Y bueno, acá se están dando cuenta que soy experta Master 2 en gambeta, dice el Fer, en gambeta, porque yo siempre intento darle la vuelta y llevarlo a un lado mucho más profundo. El deporte en ocasiones nos muestra un campo súper, valga la redundancia, superficial. Y yo intento irme a lo profundo, en todo. Entonces, bueno, háblame de los resultados de esto y esto, listo. Yo te hablo de los resultados, pero también te hablo del trabajo que tiene, pero también te hablo de lo que pasa como persona, pero también te hablo de mi profesión, pero también te intento llevar a una reflexión tuya como persona. Entonces yo creo que me lo reivindica cada vez. En cada pregunta en la que yo intento ver algo más profundo, me reivindica que la pregunta más importante que me he hecho en la vida es quién soy y cuál es mi misión. Bueno, gracias, David. Uy. Vamos a... Uepa. Milena, este tono de voz está muy alto. Vamos con Milena. Bueno, David, Milena, teníamos a Mateo, Roosevelt, ahí vamos con esas 4 personas, perdón, para que tanto Víctor como Mónica sepan quiénes les están preguntando. Milena, adelante, estás por allá atrás. Los que no están arriba, Milena está por aquí abajo. Dale, adelante. Bueno, buenos días para todos. Gracias por estos espacios que me parecen muy importantes. Bueno, tengo una pregunta para Mónica, pero antes de eso quiero agradecer a unos personajes que son periodistas deportivos. Lo que decía el profe Víctor, tenemos muchos chicos invisibles y gracias a ellos, voy a mencionar 2, Jainer Andrés Durán Hurtado y Juan Felipe Acevedo, que ellos son contadores de grandes historias de todos estos chicos invisibles. Entonces, del colombiano. Ah, qué pena, no tengo conocimiento, pero, bueno, pues súper ese dato, porque, sí, bueno, cuentan unas historias, los invito a que se metan en el colombiano y vean todas esas historias de nuestros chicos invisibles. Bueno, Mónica, usted ahorita hablaba de que vives tu duelo, pero tienes como un proceso, ¿cierto? Hay muchos chicos que no lo tienen y pues me imagino que muchos conocen los escuchaderos en este momento de la salud mental. ¿Será que es posible o hay, pues no conozco, un escuchadero deportivo para nuestros chicos? Porque muchos salen por rendimiento, otros salen por lesiones y después de salir muchos no tienen dónde ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando están en el alto rendimiento tienen un montón de acompañamientos, pero cuando nuestros chicos terminan, ¿qué pasa con ellos en la parte del ser humano como tal? Ellos siguen siendo seres humanos. Entonces no sé si de pronto lo conozcas y nos puedas orientar en esta parte. Muchas gracias. Bueno, pues me recuerdas unas discusiones que tuve con mi profe de psicología deportiva, porque ella aseveraba que hay procesos de retiro en los deportistas y yo le aseguraba que no. Y yo le decía a los muchachos, obviamente la profe me odió profundamente,
Pero yo les decía, esto es lo que aparece en el papel, pero eso no pasa, porque tengo compañeras que se han retirado de la nada y que nadie les ha preguntado qué pasa contigo y cómo vas y qué sucede. Ha sido de mis críticas más grandes para la psicología deportiva y para los acompañamientos deportivos, porque realmente es complicado. Yo tengo la fortuna de que tengo mi profesión y que he entendido esos procesos y que mi proceso de retiro será gradual. Gradual implica que quién sabe cuántos años más me tengan aquí, porque en el momento en el que yo me sienta lista y deje de disfrutar el deporte, pues me voy a retirar. Pero yo sé que estoy dando pasos más hacia afuera que hacia adentro, yo. Pero no todos los chicos tienen esa posibilidad. Es un duelo profundo. Yo de hecho en otra materia que me hiciste recordar todo lo que yo discutía en la carrera, en pérdidas y duelo, mis trabajos siempre estaban orientados a los duelos de los deportistas, y uno de los trabajos pues finales era como el duelo por lesión en deportistas, porque tú te lesionas y la gente piensa que solamente te estás aporreando una rodilla, pero es que eso implica un montón de cosas en tu vida deportiva que la gente olvida, y que es un duelo como una pérdida de un ser querido, un duelo como una ruptura de pareja, es un duelo con la relación seguramente más larga que hemos tenido en la vida, que es la relación con el deporte. Yo nunca he tenido una relación de 26 años, la tengo con mi deporte. Eso implica que en el momento en el que yo me vaya a retirar voy a vivir un duelo, en el momento en el que estoy dando esos pasos voy a vivir un duelo. Y yo creo que es súper importante tu pregunta en términos de salud mental, porque se nos olvida, siempre los tenemos en los éxitos, somos demasiado acompañantes en el éxito y nos cuesta cuando alguien se retira. Un ejemplo, Estefa, mi compañera, pasó carta de renuncia hace unos meses. Pregunta, ¿quién le ha dicho cómo está? Absolutamente nadie. Yo sé que está muy bien porque está contenta, porque está trabajando y por muchas otras cosas, pero no sucede, no sucede. Y creo que es importante que ustedes, que acá sé que hay muchos de los procesos de actividad física, que hay muchos periodistas que comprendan eso desde el ser y que den al menos la pauta para orientar a ir a un acompañamiento psicológico, porque en este momento son decisiones personales. No conozco el espacio en el que podamos hablar de salud mental, desafortunadamente, y si existe, por favor me lo comunican, porque me parece supremamente valioso, pero el espacio en el que podamos hablar de salud mental en términos deportivos siempre va a ser válido, es que esté abierto, porque todos estamos viviendo procesos diferentes y porque todos estamos atravesando una relación con nuestro deporte que no siempre va a ser la más positiva. Recomendación, ustedes que están ahí y que están preparándose para ser entrenadores, recuerden que esos chiquitos, esas chiquitas o esos ya grandes deportistas son integrales y son personas, y que si yo necesito y veo que hay algo en esa persona que está fallando y que necesita un acompañamiento, no dudemos en recomendarlo. El psicólogo no es para los locos, el psicólogo es cuando algo nos desborda, y todos podemos acudir en ese momento en el que algo nos está desbordando con relación al deporte. Buenos días. Pues la pregunta es como algo más personal de cada uno de ustedes. ¿De qué manera sintieron ustedes que debido a pues, comentarios o publicaciones de los medios de comunicación, esto pudo afectar en sus carreras, en sus procesos deportivos, tanto a nivel pues, deportivo normal, pues físico y esas cosas, como a nivel mental? ¿De qué manera, pues por esas situaciones que suceden, pues porque sabemos que hay, no todos los comentaristas y los periodistas son así, pero hay unos comentaristas que son irresponsables y no saben pues cómo decir las cosas, y eso pues afecta como en cierto modo a los deportistas y a los directivos? Entonces, ¿de qué manera ustedes en sus procesos se vieron afectados por estas situaciones? A ver, es difícil, es muy difícil cuando, digamos, cuando un deportista no tiene un rendimiento alto. Por ejemplo, en el caso del fútbol, pues, o sea, casi que el concepto unánime de los periodistas terminan dándole señales al entrenador de que ese jugador no puede ser titular.
Y es difícil para el deportista enfrentar todo eso, porque se necesita carácter y se necesita formación para uno salir de ahí. Los entrenadores pues tienen herramientas para de pronto sortear eso, porque pues hay otro compañero que puede jugar, bueno, uno tiene otras salidas. Sin embargo, también hay papeles de los entrenadores muy complicados, que yo digo que no es lo que el periodista, la traducción que hace el periodista en la cancha, ¿no? Hay entrenadores que yo digo que hacen cosas bien perversas, diría yo. A mí me tocó un caso, y es una persona pues que fue del medio, él ya se murió, pero sí, no, el doctor Ochoa. El doctor Ochoa era una persona de un temperamento muy fuerte, y él, una historia pues fuerte y grande que la construyó en un partido América-Cali. Expulsan a un jugador del Cali, entonces yo jugaba atrás y yo le digo a uno de los compañeros, anda más adelante, nos quedamos atrás con 3 y sumamos un hombre a la mitad, porque tenemos un hombre más. Ese día le ganamos al Cali 3-1 y termina el partido, él nos felicitó porque habíamos jugado bien, todo. Él en la semana tenía la costumbre de hacer los videos, él revisa los videos. Entonces en la semana me dijo, ¿quién me cambió el equipo atrás? Y bueno, había que enfrentarlo a él. Y yo le dije, médico, yo. Y me dijo, hombre, yo aquí no lo traje a usted para pensar. Aquí el único que piensa soy yo. Y si le gusta bien o si no, está a la puerta para que salga. O sea, es difícil enfrentar esas situaciones, y más cuando un entrenador le dice a uno eso. Cuando la prensa viene y te carga porque los resultados no se dan, porque el equipo juega mal, también es muy complicado porque, por ejemplo, Laura, la hija mía, me dice muchas veces, me dice, no, es que yo ahora tengo papá porque usted no está metido en el fútbol. Cuando usted está metido allá, bueno, uno se mete como con todo a esas cosas. Pero todo eso te va formando también, porque es que yo creo que la respuesta más en el fútbol, digámoslo así, la respuesta más alta la sigue dando la capacidad individual. Yo creo que lo que se vive para la época, mire que casi la gran mayoría de los grandes logros que ha tenido la humanidad es porque hemos entendido que hemos podido trabajar en equipo. Hay un concepto grupal muy fuerte, pero yo sigo pensando que esa individualidad hay que valorarla y hay que respetarla muy bien y hacerla crecer, porque uno dice, bueno, finalmente un equipo se compone, no sé, 18 o 20 jugadores, y no son los James ni los Falcao los que siempre ganan los partidos. Fuera de ellos dos tenemos otros 18 más que son importantes. Entonces yo creo que en eso los entrenadores muchas veces pues tienen que mejorar esa respuesta, y muchas veces los medios también frente a lo que ignoran de lo que se mueve en el interior de los equipos, también se equivocan. Lo que sí digo, y eso lo repite Mónica bastante bien por su profesión, y es el tema de ese ser humano que está ahí, que es con el que hay que trabajar todos los días. Bueno, muy bien. ¿Tienen clase, cierto? ¿Clase de 10 o no, profes? Clase de 10 todos. Muy bien. Vamos a hacer entonces la última intervención con pregunta. Luego vamos a un cierre de reflexión cortica. Terminamos y nos van a invitar a tinto, según dijeron por aquí. Adelante. Vamos a darle la palabra a Roosevelt Castro, un compañero periodista de la Cora Antioquia. Roosevelt, adelante. Gracias, Fernando. Muy buenos días para todos. Bueno, siempre he dicho yo que el éxito y el fracaso son unos impostores, como decía Borges, que es uno de los, digamos así, autores predilectos del profesor Víctor Luna. E igualmente, Mónica, también recuerdo muchas cositas también interesantes. Por ejemplo, muchos no saben que ella fue matrícula de honor por mucho tiempo en la Universidad de Antioquia. Ella fue una estudiante destacada.
y así es la élite, digamos así, de la natación artística ahora, antes nado sincronizado, entonces van mis felicitaciones precisamente para ella. Recuerdo al profesor Víctor Luna que él decía que el recuerdo, la memoria es una lámpara mágica y al mismo tiempo es una máquina de terror en unos espacios, en diferentes espacios, en diferentes contextos. ¿Cuándo se convirtió en un momento dado en esa máquina del terror, bien a vida, en un recuerdo deportivo? ¿Y cuándo se volvió en esa lámpara mágica también en un momento dado también para usted, profesor Víctor Luna, el deporte? Yo tengo entendido de muchas cosas también que han pasado en su vida también. Y bueno, eso lo diré en su momento también. Y a Mónica también, cómo hacer precisamente de esa estudiante destacada, cómo combinar a esas nuevas generaciones, no solamente de la alta, mediana y alta competencia, porque al fin de cuentas estaba hablando del ser, cómo ubicar ese ser para que crezca precisamente en esa excelencia como fuiste tú. Seguro. Bueno, pues Roosevelt trae a colación algo que para mí es muy valioso. Yo he sido mal nombrada, muy nerda. Me encanta la academia, me encanta leer, me encanta mi profesión. Y yo creo que eso me ha permitido tener herramientas diferentes para hacer lo que quería hacer aún antes de tener los conocimientos que tengo como psicóloga. Yo me desvivo por los niños, por los chiquitos y chiquitas y mucho más si están vinculadas o vinculados al deporte. Esa es mi pasión. Actualmente estoy haciendo maestría en desarrollo infantil. Me gustan los chiquitos, me gusta ver sonrisas en chiquitos y creo que esa también es mi misión. Entonces soy muy abierta para todo lo que sé. O sea, yo voy a entrenar y hoy la mitad del entrenamiento la hago yo y la otra mitad es, Moni, vení, ayúdame con esto, Moni, acompáñame en esto, Moni, enséñame a hacer esto. Y a mí me gusta. Y yo creo que finalmente el deporte me ha entregado tanto que sería irrespetuoso e irresponsable no entregarle también a esas nuevas generaciones. Entonces esa es la forma en la que lo vinculo, entregando a esos niños y niñas, entregando conocimiento, entregando abrazos en ocasiones, porque a veces nos faltan, entregando risas, entregando historias. Los entrenadores a veces se ríen porque yo me siento a hablar con las niñas y se me arma corrillito. Y somos hablando de todo, ni siquiera de deporte, de historias de deporte, de historias de la vida, de relaciones, de lo que sea, pero me gusta ese espacio de compartir. Yo soy un alma vieja, entonces tengo historias como de alma vieja, como de viejita contando historias. Me gusta, de tía. Me encanta ese aspecto de compartir y creo que esa es mi misión. Y anclado a lo que tú decías, para responderle también la pregunta a Mateo, en términos de experiencias con los reportajes o con lo que escriban alrededor tuyo, yo creo algo firmemente que no voy a decir que es positivo, no puedo decir hoy como psicóloga que es positivo, pero es que no hay nadie más crítico conmigo que yo. Entonces cualquier crítica que venga de afuera no va a ser superior a lo que yo ya me he criticado de alguna manera. No digo que es positivo porque eso es algo que yo he trabajado también con mi profesión y como deportista, porque a veces darse tanto látigo duele y a veces dejar de reconocer las cosas que haces bien duele. Pero yo creo que ha sido en ese sentido valioso porque por más que de afuera vengan látigos, por más que de afuera digan no lo vas a lograr, que lo dijeron durante toda mi vida, o sea, estoy súper entrenada. Yo dije a los 9 años voy a ir a unos Juegos Olímpicos y de los 9 a los 26 me dijeron que no. Entonces yo para ese tipo de cosas estoy muy entrenada y sé inteligentemente ponerme el traje de foca, que todo resbale cuando te haga mucho daño, pero no sin antes entender por qué viene. Yo creo que la gente dice cosas por una razón y entender y bajarle un poquito a la carga emocional y entender por qué viene eso y qué tanto de razón puede tener, que en ocasiones uno dice no hay sentido en esto y en otras ocasiones uno dice bueno, tal vez me está faltando en esto, puedo aplicarlo, pero que no llegue a tu persona, que no llegue a tu corazón, que no llegue a tu alma, eso que están diciendo de una manera ruda e irrespetuosa e irresponsable desde afuera. Roosevelt, buenos días.
habla de la frase esa que mencionamos alguna vez, sí, de que la memoria hay veces funciona como una lámpara mágica y otras veces como una máquina de terror. Pues, a ver, yo creo bueno, sobre la memoria se pueden decir muchas cosas, sino que en esos espacios que nos ha tocado en el deporte, pues a ver, yo viví varias situaciones. Por ejemplo, cuando llegué a Atlético Nacional con el profesor Subeldía, yo venía de la selección Antioquia y casi que o sea, el primer partido profesional que jugué me tocó en la pista atlética, me tocó dar la vuelta olímpica con la primera A, que quedábamos campeones. Y de ahí yo salía y me cambiaba la ropa, iba al camerino y me ponía la de la profesional y salía a jugar el equipo con la profesional. Eso yo lo veo como algo mágico, pues en mi memoria. También podemos hablar de la máquina de terror, ¿no? Porque es complicado también el tiempo. En el tiempo ocurren muchas cosas y tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de ganar la Copa Libertadores en el año 87, antes de que la ganara Atlético Nacional. Y faltando 4 segundos perdemos la Copa Libertadores. Entonces, esa la veo yo como una máquina de terror. Pero en sí, yo creo que la memoria ha sido clave para todos estos procesos. La última fue que con los muchachos con los que trabajo ahora en la Comuna 13, estuvimos en la Casa de la Memoria, viendo como todas esas cosas que quedaron marcadas ahí. Y indudablemente que es como una invitación a que esa memoria tiene que crecer, pues durante los años que estemos, pero tiene que crecer, porque yo creo que este país necesita mucha memoria para mejorar en todos sus procesos. Bueno, muy bien. Hay algunos teóricos que dicen que los poderes de atención de la gente joven de hoy en día no superan 1 hora. Ya llevamos acá 1 hora y media más o menos y vamos poniéndole punto final a este conversatorio, a este foro. Y quiero, para exaltar la participación de todos ustedes, a quienes están por allá en Tribuna Oriental y demás, que nos regalemos un aplauso por lo que ha significado la asistencia a este foro. Y además de agradecerle a la universidad, a sus profesores, al decano, a Davis y por supuesto a 3 compañeros que nos están ayudando con las cámaras, los 3 que nos están apoyando con la transmisión. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos, porque hacen parte de este proceso. Quiero pedirles el favor a Víctor y a Mónica Saray que se pongan de pie para que los despidamos con un fuerte aplauso. Esta es una fehaciente muestra de que el deporte también se puede combinar con lo académico. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Fernando Bustamante y gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengan un buen día. Fernando, discúlpame, chicos, cerramos un segundito, aquí, pero no se me vayan. vamos a cerrar ya, o sea, cerramos el foro y aquí cerramos ya la institucionalidad. Muy bien. Ese código que ven ustedes en pantalla y que están en algunos lugares del auditorio, por favor llenen su asistencia porque Indeportes Antioquia hará la certificación de este conversatorio y de los otros 6 conversatorios que tendrá alrededor de la celebración de los 70 años de Acor Antioquia. A todos, a los profes de actividad física y deporte, a los profes de comunicación social, desde luego al laboratorio de comunicación que nos prestó hoy el servicio de transmisión, muchísimas gracias, y desde luego a nuestros 3 invitados que dieron una charla magnífica en esta mañana. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en el próximo encuentro para celebrar estos 70 años de Acor Antioquia. Muchísimas gracias.